Les damos las bienvenidas a todos en este segundo encuentro que vamos a realizar sobre eficiencia energética eléctrica. En este segundo encuentro, quien nos va a acompañar es Carlos Wall. Él es ingeniero electricista, graduado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata. Es magíster en Ingeniería, graduado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata. Es profesor adjunto de la Cátedra de Electrotecnia y Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata. Desarrolla la actividad profesional en el instituto desde el año 2004 y los temas vinculados a la actividad profesional comprenden aspectos ambientales vinculados a las instalaciones eléctricas, campos electromagnéticos, seguridad eléctrica, eficiencia energética eléctrica, descargas atmosféricas, entre otros. Te damos la bienvenida, Carlos. Es un gusto tenerte hoy con nosotros y bueno, como dijimos el día anterior, vamos a estar abriendo las preguntas en el chat para que puedan hacerlas a medida que va transitando la capacitación. Muchas gracias, Carlos. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por sumarse el día de hoy. Y vamos a empezar con la actividad que teníamos pensada para este día. ¿Sí? ¿Se ve la pantalla ahí? Se ve perfecto. Buenísimo. Listo, entonces vamos a ir arrancando. En esta etapa, en este día, digamos, vamos a charlar un poquito sobre las instalaciones y cómo podemos hacer para llegar a un análisis de base, ¿sí? De una instalación que la seleccionamos pensando en lo que podría ser un edificio similar o con características similares a lo que pueden existir en los municipios, que un poco es hacia donde están apuntadas estas jornadas que estamos llevando a cabo, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo las distintas etapas y procesos que vamos formando en la medida que vamos avanzando en el estudio de eficiencia energética eléctrica de una instalación hasta tratar de conformar lo que sería la línea de base, ¿sí? Entonces, para arrancar vamos a mencionar simplemente algunas normativas que vamos a tomar como referencia y que resultan de interés y de alguna manera nos van a ir guiando en este proceso. En primer lugar, pues, mencionamos la norma ISO 50001, que es el sistema de gestión de energía, que es la que establece las pautas generales para estos procesos de cómo gestionamos la energía en diferentes instalaciones. Para el caso particular que vamos a abordar el día de hoy, a nivel nacional, está disponible la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina, la 90.364, en donde en la parte 8, digamos, aborda el tema de la eficiencia energética en instalaciones eléctricas de baja tensión, ¿sí? Entonces también vamos a utilizarla como guía y ir mencionando qué cuestiones son las importantes a la hora de gestionar la energía de una instalación. Además, dependiendo del uso que tenemos en nuestras instalaciones, pueden resultar aplicables otras normas, ¿sí? Por ejemplo, podemos mencionar aplicables a motores tanto monofásicos como trifásicos, dos normas IRAM, la 62405 y 409, que, digamos, trata el tema del etiquetado de eficiencia energética para estos motores. Como también en los municipios, el tema de iluminación es un tema que resulta, digamos, importante. También podemos mencionar la norma europea 15.193, que aborda este tema particularmente en el enfoque de los requisitos energéticos para la iluminación. Entonces vamos a utilizar esta norma también en el tratamiento que vamos a darle hoy. Y por último, también podemos mencionar la guía de uso responsable de energía en edificios y
viviendas multifamiliares de la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética, que bueno, se publicó en el año 2017. Eso un poco para tener un contexto y que si nosotros queremos abordar este tema, tener una guía, una punta de con qué podemos contar como material para arrancar. Después, dependiendo de qué tipo de instalaciones tenemos, las cargas puntuales que tenemos, es probable que tengamos que tener en cuenta otro tipo de normas también para complementar el análisis. Ya, digamos, yendo al enfoque particular y las cuestiones que resultan más importantes, en la norma ISO 50001 para el sistema de gestión de energía, podemos plantear dos objetivos, ¿sí? En primer lugar, permitir a las organizaciones que se establezcan procesos y sistemas de gestión para mejorar el desempeño energético, ¿sí? Y ahí está incluido, por supuesto, la eficiencia energética y el consumo de energía. Y esto nos va a conducir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y otros impactos ambientales que resultan relacionados. Bien, teniendo en cuenta también la ISO 50001, nosotros podemos dividir en tres etapas. La primera etapa abordamos la planificación, ¿sí? Cómo usamos la energía en el pasado, cómo la estamos usando ahora, qué variables, digamos, terminan afectando al uso de la energía, cuál es el desempeño de nuestra instalación. Luego viene una etapa de revisión energética, donde analizamos el uso y el consumo de energía de nuestra instalación, identificamos las áreas de consumo, de mayor consumo o de consumo significativo, y a partir de ahí podemos identificar qué oportunidades de mejora tenemos en nuestra instalación que nos podrían permitir ahorrar el consumo de energía. Obviamente nosotros el enfoque que le vamos a dar, siempre vamos a hablar de la energía eléctrica, y como resultados de la planificación podemos establecer una línea de base, quizá definir algunos indicadores de desempeño energético, plantear objetivos, metas y algún que otro plan de acción. Esto como carácter, digamos, general y siguiendo un poco los lineamientos de esta norma. A nivel, digamos, nacional y ya entrando un poco más en forma específica a las instalaciones que vamos a contemplar el día de hoy, la reglamentación de la EA nos indica que podemos definir tres pasos, ¿sí? Primero, es importante auditar el consumo de la energía, ¿sí? Por ejemplo, a través de mediciones de las distintas cargas que nosotros podemos tener. En segundo lugar, tenemos que tratar de optimizar el rendimiento de nuestra instalación, ¿sí? Tanto adoptando medidas de eficiencia pasivas como activas. Un poco que son las medidas pasivas y las medidas activas, ya Patricia ayer estuvo abordando este tema. Y finalmente, es necesario entender que la búsqueda de un edificio más eficiente requiere un proceso continuo, ¿sí? Nosotros podemos observar qué es lo que pasa hoy, pero en medida que avance el uso del edificio a lo largo del tiempo, nosotros tenemos que ir adoptando, por ejemplo, los procesos de mantenimiento, de recambio de equipos, medidas tendientes a fortalecer el uso eficiente de la energía, ¿sí? Entonces, esto es un proceso que nosotros tenemos que ir considerando a medida que va avanzando el tiempo. Bien, entonces, nosotros podemos adoptar desde el punto de las medidas, digamos, cuestiones activas que tienden a utilizar la energía eléctrica en el momento que la necesitemos de la forma más eficiente posible, ¿sí? A través de automatismos, por ejemplo. Las medidas energéticas de eficiencia energética pasivas apuntan a cuando reemplazamos un equipo,
que tenemos, reemplazarlo por un equipo que nos brinde el mismo nivel de confort, pero de una forma más eficiente, ¿sí? Reemplazamos un equipo de características similares, pero cuyo consumo energético sea inferior. Y la norma también nos indica que para abordar, digamos, estos temas y realizar estos análisis, es importante dividir en zonas o sectores a los edificios, ¿sí? Esto nos va a permitir a nosotros, a la hora de realizar la evaluación, identificar en las distintas zonas o sectores qué equipos hay instalado y realizar una evaluación de forma más eficiente. Esas son las tres áreas en donde la reglamentación nos divide cómo abordar este tema. Luego, digamos, podemos hacer otro análisis y otro enfoque, que es, digamos, abordar el tema del equipamiento eléctrico que nosotros tenemos instalado, ¿sí? El reemplazo de equipos como medida de eficiencia pasiva o con el automatismo, controlando, digamos, cuándo vamos a requerir o cuándo vamos a utilizar determinada carga. Después tenemos que también tratar el tema del sistema de la distribución, ¿sí? Este área lo que nos está diciendo es que tenemos que evaluar cómo es nuestra instalación, ¿sí? Cómo nosotros alimentamos con energía eléctrica los distintos consumos que tenemos, ¿sí? Y el objetivo aquí es tratar de minimizar las pérdidas que tenemos nosotros en nuestra instalación eléctrica, ¿sí? O sea, las pérdidas en los conductores, por ejemplo. Y luego, otra área importante es el tema de la medición y el monitoreo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que tratar de distribuir las cargas, en el caso de que tengamos un sistema de alimentación trifásica, de manera proporcional en cada una de las fases, ¿sí? Buscando que sean lo más equilibradas posible. Entonces, tenemos que hacer mediciones para ir viendo cómo se están distribuyendo las cargas en las distintas fases. Por otro lado, otra cosa que puede tener, digamos, algún tipo de influencia sobre el desempeño de diferentes equipos es la calidad de servicio, ¿sí? Entonces tenemos que ver qué nivel de tensión tenemos, cuál es el de balance entre tensiones, porque esto puede afectar el rendimiento de algunos equipos, y obviamente el tema de la calidad de servicio, el contenido armónico de la onda. Entonces, estos son dos grupos de mediciones que afectan de diferente manera la eficiencia energética eléctrica y, bueno, que podemos nosotros realizar y monitorear en cualquier momento. Otro punto es que indica que podemos considerar es el tema de las fuentes de energía renovables, ¿sí? Y acá hay que mencionar que estas fuentes no mejoran la eficiencia energética de nuestra instalación en particular. Sí, lo que realizan es un aporte en la eficiencia energética global, porque no tenemos la demanda de energía desde la red de la distribuidora, sino que la estamos alimentando con la instalación de nuestras fuentes renovables. Entonces las pérdidas, digamos, en las instalaciones de la distribuidora no las vamos a tener. Entonces vamos a realizar un aporte desde ese punto de vista. Pero si pensamos, por ejemplo, en un edificio y eventualmente en paneles fotovoltaicos, la disposición de esa fuente no va a hacer que nuestro edificio sea más eficiente, ¿sí? Es más, podríamos pensar en que si no tomamos ninguna medida de eficiencia energética y queremos alimentarlo desde una fuente de energía renovable, quizás si adoptáramos alguna medida, la potencia que requeriríamos de estas fuentes sería de una menor envergadura. Entonces, es un tema que hay que tener cuidado y que muchas veces uno lo ve
indistintamente como una medida de eficiencia, ¿sí? Hay que poner en contexto de qué estamos hablando. ¿Estamos hablando de nuestra instalación en particular? No, no afecta a la eficiencia de nuestra instalación, pero sí, desde el global de toda la red puede realizar algún aporte. Bueno, entonces, la idea que tenemos es todo lo que comentamos hasta el momento, aplicarlo a un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de un edificio, que es un edificio con concurrencia masiva de personas, como podría ser una municipalidad o algún edificio en donde se realice la atención al público. Entonces, que termina siendo comparable con el ejemplo que vamos a presentar hoy y que vamos a aplicar este proceso. Entonces, lo que vamos a hacer primero es un análisis y una evaluación de los datos de partida que tenemos de nuestra instalación. A partir de ese análisis, que es más tarea de oficina o de escritorio, analizando los planos, analizando qué datos hay de las cargas, qué datos tenemos de la instalación eléctrica de nuestro edificio, terminamos definiendo visitas a campo, ¿sí? Entonces, en esas visitas a campos, uno puede charlar con los distintos representantes, tanto del sector técnico o de mantenimiento, como de los que terminan siendo usuarios, para entender un poquito cómo usan los diferentes elementos conectados a la red. A partir de ahí también se realizan inspecciones para hacer un relevamiento de qué equipos hay conectados, se va tomando nota de las características, su potencia. Y por último, tratar de caracterizar la instalación, ¿sí? Y cómo es su funcionamiento. Y ahí aparecen también la posibilidad de realizar mediciones sobre toda la instalación, por ejemplo, si es una instalación trifásica, mediciones trifásicas en los tableros principales, para ver cómo se van distribuyendo las cargas, y si hay algún equipo que no conocemos cuál es su funcionamiento, tratar de hacer una medición puntual en una condición o varias de funcionamiento para evaluar su desempeño y a ver qué potencia es la que está involucrada. A partir de ahí se hace un análisis de base para ver, digamos, dónde está parada nuestra instalación, qué consumos tenemos, cuáles son los más significativos. Y digamos, punto importante es también evaluar las facturas de energía eléctrica, ¿sí? ¿Cuál es la situación respecto al consumo de energía eléctrica y lo que estamos abonando y los recursos que estamos destinando al pago de la energía eléctrica? Oportunidades de mejora. ¿O bien? Seguimos al arranque. Carlos, discúlpame porque se está cortando un poco el sonido. Si no se te está escuchando muy bien, se escucha medio entrecortado. A ver, voy a tratar A lo de mejor si pasarme apagás a la otra máquina, a cámara, ver si podemos o, solucionarlo. Voy a sí, o a tratar lo de mejor compartir. apagando la cámara a veces no es lo mejor, pero a veces también la conexión es más fácil. De esa manera, a ver ahí. A ver ahí. Ahí se escucha un poco mejor. Ahí apagué la Sí, ahí se cámara. escucha un poco mejor. Lo que me estaban pidiendo que si podías retomar desde donde hablaba sobre la parte de facturas, las facturas eléctricas en adelante, porque después se empezó como a cortar un poquito.
decirle que te vas a pasar a la máquina, aguardás un minutito y retomás desde mi máquina, ¿sabes? Bien, me voy a cambiar de máquina para la presentación. Dale, aguardamos un minutito. A ver, podemos mejorar. No hay problema. Mientras les digo a todos los que entraron recientemente que los que no se pusieron el nombre completo en la participación, por favor lo hagan, así luego le podemos enviar lo que es la certificación, que se enviará luego de la participación de los 3 días, ¿sí? Martín, en algunos casos sí sale automático y en algunos no. En algunos, por ejemplo, si están conectados con dispositivos como el celular, a veces queda nombrado el celular. Por eso es que les pedía que algunos los renombraron. Hola, estoy conectado desde la máquina de Patricia. ¿Me podrías habilitar para compartir? Dale, te pongo como Patricia, dale. Dale. A ver. ¿Está solo como Patricia o está con el nombre completo? Está como Patricia Arnera. A ver. Ahí está. A ver, ahí. Perdón. Ahí te... Coanfitrión. Ahí estamos. Ahora sí. Ahí estamos. Sí, ahí se escucha perfecto. Bien, ¿se ve bien ahí? Sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a... No alcancé a escuchar bien a Desde la dónde... parte de facturas fue donde quedaron. Bien, estamos aquí entonces, de la parte de facturación. ¿Sí? Así Entonces, es. Muchísimas gracias. Bien, ¿ahí se escucha bien entonces? Sí, perfecto, se escucha perfecto. Bien, entonces lo que dijimos es que otra de las cosas que hay que hacer es evaluar el tema de las facturas de energía eléctrica, ¿sí? Entender bien qué es lo que se está pagando, que lo que estemos pagando sea realmente lo que nosotros estamos consumiendo, evaluar si nosotros, digamos, en nuestra factura estamos pagando algún tipo de penalidades. Ayer también Patricia mencionaba el tema del coseno phi, desde el punto de vista de las pérdidas, pero dependiendo de qué características tenga nuestra instalación, es posible que la distribuidora nos penalice también si el coseno de phi está por fuera de determinados valores, ¿sí? Entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta y hacer una revisión, porque quizás esto resulte insignificante, no haya ningún inconveniente con la factura, pero en algunos casos puede que exista algún tipo de cuestión que merezca la atención. Sí, y a partir de todo esto, determinar cuáles son nuestras oportunidades de mejora. Bien, entonces, arrancamos analizando los planos de la instalación, ¿sí? Conociendo un poco qué características tienen nuestras instalaciones y definir si vamos a sectorizar el edificio. Por ejemplo, si es un edificio que tiene más de una planta, lo vamos a dividir por planta
si a su vez a cada una de esas plantas las vamos a subdividir, de forma de ir avanzando en nuestro relevamiento y caracterizando nuestra instalación. Luego, a partir de ese análisis de plano de las instalaciones, se establecen visitas a campo para realizar relevamientos, cómo son los tableros de distribución, cómo son la red interna de distribución, la puesta a tierra, qué equipamiento tenemos, a qué va destinado, si va destinado a iluminación, climatización, motores, qué otro tipo de usos tenemos. Y después, bueno, verificar la existencia de sistemas de comando de equipos. Por ejemplo, si tenemos un sistema de climatización central, que tenemos algún tipo de regulación de temperatura, cómo actúa, digamos, en el funcionamiento ese sistema de control de temperatura de nuestra instalación. Y bueno, también determinar un poco a partir de las entrevistas con los distintos usuarios que desempeñan sus actividades en el edificio, en qué condiciones funcionan los diferentes equipos. Entonces, a partir de esto, vamos ya, digamos, a ver en el ejemplito que teníamos pensado, cómo vamos haciendo. En primer lugar, acá presentamos un plano que no es el del edificio en sí, sino que es el que vamos a caracterizar, pero nos sirve bastante bien de ejemplo. Es el edificio de electrotecnia, una de las plantas, en donde tenemos distintos sectores, ¿sí? Los hemos subdividido en sector A, en el sector B, en el sector C, y eso nos permite a nosotros decir, bueno, en el día 1 vamos a recorrer estos 3 sectores, vamos a hacer un relevamiento y vamos viendo qué tipo de consumos tenemos en cada uno de estos lugares. Y vamos armando nuestra base de datos con qué instalaciones tenemos acá, qué consumos. Tenemos equipos de climatización, qué equipos de iluminación tenemos, cómo es el sistema de distribución en toda la zona A. Luego pasamos a la zona B y a la zona C. Y quizás para otra visita quedará pendiente las otras zonas. Si se puede hacer todo en el mismo día, buenísimo. Pero bueno, eso va a depender también de las características de la instalación que nosotros tengamos, las dimensiones y obviamente la cantidad de personas que va a realizar esta tarea, ¿sí? Bueno, a partir del análisis de plano, nosotros definimos cómo hacemos la visita, ¿sí? Y a partir de ahí concurrimos al establecimiento y empezamos a hacer un relevamiento de todas las instalaciones, ¿sí? Empezamos por cómo es la red, cómo son los tableros principales, cómo es la alimentación eléctrica, qué interruptores tenemos, cómo es el tablero, los tableros principales, los tableros seccionales, cómo es la topología de la red, qué dimensiones, qué secciones tienen los conductores que alimentan las diferentes áreas, las diferentes zonas, las diferentes cargas. Y acá también esto nos podría ver bien servir para determinar algunas cuestiones que van un poquito más allá de la eficiencia energética en particular. Bueno, si hay alguna cuestión de seguridad, también uno puede ir tomando nota. Una vez que tenemos caracterizada nuestra instalación, a partir del relevamiento, esto lo tenemos que ir volcando todo, tomando nota y armando una especie de dato con todas las cosas que vamos encontrando. Tenemos que relevar el equipamiento que tenemos, ¿sí? Conectado a cada una de las diferentes alimentadores que tenemos nosotros internamente en nuestro edificio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pensando en un edificio de atención al público, hay servidores que alimentan diferentes computadoras que funcionan las 24 horas del día. Entonces, bueno, tienen climatización esos servidores, tienen que refrigerarse, tienen que funcionar a una determinada temperatura. Bueno, entonces tenemos que relevar los datos de los consumos del servidor en sí mismo, pero también del sistema de refrigeración que tenemos en la sala en donde estos van dispuestos, que también tiene que funcionar las 24 horas del día,
todo el año manteniendo la temperatura fija. Bueno, entonces, bueno, cómo funciona, qué potencia tiene y las demás características. Si tenemos equipos de climatización, bueno, tenemos que verificar si tienen sus placas características, ¿sí? De las cuales vamos a obtener los datos principales. Quizá acá no tengamos toda la información, pero a partir del modelo nosotros podemos decir, bueno, buscando en el manual qué características tiene, podemos determinar, digamos, la potencia. Muchos de estos equipos funcionan en modo refrigeración y en modo calefacción, ¿sí? Entonces es importante conocer cuál es el grado de eficiencia funcionando de uno u otro modo, ¿sí? Entonces también hay que relevar las unidades exteriores. Acá hay una imagen de la unidad interior, pero también es muy importante la unidad exterior. A veces con las unidades exteriores lo que sucede es que como están expuestos a la intemperie, no es factible encontrar las placas características, entonces bueno, ahí uno ya tendría que tomar la decisión de realizar alguna medición para caracterizar cómo es el desempeño de ese equipo, para determinar qué potencia tiene. ¿Sí? Entonces bueno, ahí hay una serie de mediciones que se pueden hacer, pero no vamos a entrar en profundidad, no es la idea de lo que tenemos pensado para el día de hoy. Pero sí, bueno, es otra cuestión que hay que tener en cuenta a la hora de caracterizar el consumo de determinado equipo. También hay que hacer relevamiento de las luminarias, ¿sí? Cuando tenemos edificios muy grandes, es posible que tengamos distintos tipos de luminarias que van a depender también de las zonas. Podemos tener LED convencionales, lámparas bajo consumo, tubos fluorescentes, LED del tipo panel. Bueno, hay que ir relevando todo esto, tomando nota, anotando la potencia de cada uno de estos elementos, la cantidad que hay conectado en cada uno de los ambientes, en cada una de las zonas, como lo dividimos al principio de todo, y ir volcando toda esta información en una base de datos, ¿sí? Si existen motores también, hay que relevar qué motores hay en el edificio, para qué se usan. Bueno, tenemos dos motores que son para bombas de agua. Perfecto. Los motores se usan los dos simultáneamente, uno es respaldo de otro, cuando se usa uno no se usa el otro. Bueno, qué placa característica tiene, qué potencia tienen, cuál es su nivel de eficiencia, cuánto tiempo funcionan, ¿sí? Cuántas horas por año funcionan. Eh, Eso, digamos, las placas características nos van dando cómo es la carga o el consumo en sí, pero cómo es el funcionamiento, eso va a surgir un poco de interactuar con la persona responsable de la instalación en cada caso. Bien, luego del relevamiento, lo que hacemos es una base de datos en donde vamos a identificar áreas, cantidad, por ejemplo, en este caso son únicamente luminarias, de luminarias que hay en cada uno de estos lugares, de qué tipo es y de qué potencia, ¿sí? Entonces, lo más importante de todo esto es conocer, obviamente, las cantidades y la potencia de cada una, ¿sí? Con estos dos datos y otro dato que vamos a ver cómo lo estimamos más adelante, es que vamos a determinar la energía, ¿sí? Entonces, bueno, esta base de datos tiene que ser lo más completa posible, tiene que reflejar qué consumos tenemos en cada uno de nuestros lugares, y así como lo hacemos para la parte de iluminación, también tenemos que hacerlo con el resto de los demás equipos, ¿sí? Entonces, ¿qué uso final le damos? Climatización, enfriamiento, calefacción, tenemos electrodomésticos, tenemos computadoras, dispensadores de agua, que, digamos, calientan agua. Bueno, eso también tiene que formar parte de nuestra base de datos porque nos va a permitir hacer una estimación de la energía, ¿sí? Acá, digamos, hay algo que les puede llamar la atención,
tenemos, por ejemplo, climatización, tenemos enfriamiento y tenemos calefacción. Bueno, esto está dividido así porque algunos equipos son frío-calor, entonces los categorizamos en el uso final de climatización, pero bueno, hay otros equipos que únicamente tienen la posibilidad de realizar enfriamiento, entonces los caracterizamos únicamente con el destino que se les da. Bien, entonces por eso esa diferencia entre climatización y enfriamiento o calefacción, ¿sí? La climatización aborda tanto el enfriamiento como la calefacción que puede realizar un mismo equipo. Bien, entonces a partir de completar con todo lo que tengamos nosotros, todos los consumos que tengamos, ya tenemos una lista y podemos definir cuál es la potencia nominal de toda nuestra instalación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, luego de realizar esta especie de resumen, podemos definir que el edificio que estamos abordando, el principal consumo de energía es energía eléctrica, y los principales usos o destinos de esta energía eléctrica es la iluminación, climatización. Hay algunos motores que pueden accionar bombas o cortinas o persianas, ¿sí? Si pensamos en un edificio de atención al público, bueno, en donde hay vidrieras que, digamos, están visibles en el horario de atención, pero por las noches se cierran las cortinas o las persianas, bueno, tenemos que también tener en cuenta si son accionadas por motores, bueno, funcionan un breve periodo de tiempo, pero bueno, dependiendo de los tamaños, de las potencias, hay que considerarlos también en su tiempo. Y bueno, después todos los electrodomésticos que existen en nuestro edificio, ¿sí? Bueno, con todo esto ya tenemos, digamos, una idea de dónde estamos parados respecto de los distintos consumos que tenemos nosotros en nuestra instalación. A partir de ahí, seguimos adelante con otra etapa, ¿sí? Y ahí viene el tema de las mediciones. Y ahí podemos definir dos tipos de mediciones. Una es en los tableros principales. Por ejemplo, pensemos en una instalación con alimentación trifásica, entonces tenemos que realizar mediciones trifásicas, entonces tenemos que medir las tensiones en cada una de las fases y las corrientes correspondientes, ¿sí? Entonces, con eso vamos a sacar información de cómo están distribuidas las distintas cargas en nuestra instalación. Si nosotros no contamos con información de algún equipo, bueno, es probable que el equipo, si es monofásico, tengamos que hacer alguna medición puntual en alguna condición de carga o en algunas condiciones de cargas. Y bueno, entonces ahí tenemos que apuntar un poquito más fino y estimar la utilización de un equipo apropiado para el caso, por ejemplo, de un equipo que resulte monofásico, como es el caso de la imagen que estamos presentando aquí en el medio, ¿sí? Eso nos va a permitir caracterizar el consumo de algún equipo puntual, ¿sí? Entonces podemos hacer dos mediciones, mediciones sobre la instalación y mediciones sobre algunos equipos puntuales. Bueno, acá hay el resultado de dos mediciones que son bastante interesantes, bajo dos condiciones de carga diferentes. Este edificio tenía un sistema de calefacción central que era trifásico, entonces una medición corresponde con el sistema de calefacción central en funcionamiento y la otra sin el sistema en funcionamiento. ¿Sí? Entonces, bueno, a partir de estas mediciones nosotros podemos ir viendo y sacando algunas conclusiones. Aquí tenemos en estas dos mediciones, en la condición de carga 1, está en servicio el sistema de climatización central. Entonces eso se ve, digamos, en la potencia total. Si acá tenemos 10 kilovatios, mientras que en este caso tenemos un poquito menos de 15 kilovatios, entonces esta es la medición correspondiente al sistema de climatización central. Pero si observamos qué es lo que ocurre en cada una de las fases, podemos ver cómo están distribuidas las cargas en cada una de las fases. Fíjense que acá claramente se ve que si analizamos la potencia, en esta fase
En la fase L1 tenemos aproximadamente 7 kilovatios, un poquito más, en la condición 1, mientras que estamos del orden de los 6 kilovatios en la condición 2. Mientras que la fase L2 está bastante descargada respecto a la 1. Estamos hablando de 2 kilovatios y medio aproximadamente en esta condición de carga. Y, digamos, la última está en un intermedio entre estas dos. Fíjense lo dispar o lo desparejo que están repartidas las cargas, que la que corresponde a la fase 1 es prácticamente equivalente a la suma de las otras dos. ¿Sí? Y eso tiene algunas consecuencias. O sea, si nosotros tenemos desequilibrados nuestros sistemas, nuestras cargas en nuestra instalación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Miremos ahora lo que pasa con las corrientes. ¿Sí? Esto es potencia. Y ahora vamos a mirar a la izquierda estos grafiquitos en donde tenemos indicadas las corrientes. ¿Sí? Fíjense, en la fase 1, como es la de mayor potencia, obviamente es la que mayor corriente tiene. ¿Sí? Casi 36 amperes, 12,6 y 20. Fíjense que otra vez, algo muy similar a lo que ocurre con la potencia, como es lógico, tenemos en esta la corriente prácticamente que resulta mayor a la suma de estas dos. Y fíjense que también al estar tan desequilibrados nosotros tenemos corrientes por el neutro. ¿Sí? Entonces eso también tiene algún tipo de influencia respecto a las pérdidas internas en nuestras instalaciones. Entonces, como conclusión de estas mediciones en un tablero principal, podemos ver que alguna medida de acción podría tomarse respecto a distribuir mejor las cargas. ¿Sí? Y otro detalle importante en este caso es el tema del factor de potencia. Fíjense que en este ítem, y aquí abajo lo mismo, en las dos condiciones de carga, el tema del factor de potencia, tenemos que podemos discriminarlo por cada una de las fases, digamos, y el global. Entonces, en este caso, también tenemos una idea de, pensando un poquito en lo que nos contaba Patricia ayer, de tener el factor de potencia lo más parecido a 1, nos va a permitir reducir un poco la corriente por nuestras instalaciones, con lo cual también tiene consecuencia en las pérdidas internas de la instalación. Eso por un lado, pero también esto puede tener consecuencias, como les mencionaba anteriormente, en la penalidad que nos aplica a nosotros la distribuidora. Entonces, acá también tenemos que tener no solo cómo están distribuidas las cargas, sino también tenemos que hacer un análisis de qué es lo que está pasando con el factor de potencia. ¿Sí? Bueno, esto como mediciones generales en la instalación. ¿Sí? Fíjense que es bastante, esta en particular tiene bastantes problemas. ¿Sí? Entonces, y hay varias cosas que podrían mejorarse y permitirnos nosotros corregir algunas cuestiones únicamente distribuyendo mejor las cargas, ¿sí? Fíjense que no resultaría, desde el punto de vista de la distribución de carga, grandes inversiones, ¿sí? Quizá por ahí el requerimiento que tengamos es de cables y tomacorrientes para distribuir mejor las fases en la instalación interna de nuestro edificio, pero no desde el punto de vista de las cargas. Y para salirnos un poquitito de esta instalación que estamos mencionando, les muestro esta otra medición, que no corresponde a una instalación de baja tensión, sino que es de media tensión, pero en donde podemos ver nosotros cómo es el desbalance que existe entre las tensiones de alimentación. ¿Sí? En este caso es una red de media tensión, y teniendo en cuenta que los motores, digamos, si existe un desbalance significativo entre las tensiones de alimentación, esto puede afectar a su eficiencia. No me voy a meter mucho en esto porque va a hablar Gustavo mañana, entonces preferiría que él lo aborde mañana y simplemente mencionar acá y mostrar una medición en donde tenemos un desbalance del 2% entre las tensiones de alimentación de motores de media tensión. Bueno, esto también puede afectar al rendimiento de los motores y puede impactar,
digamos, en la eficiencia energética eléctrica del motor. Entonces, a través de mediciones nosotros podemos ir detectando este tipo de cuestiones también, ¿sí? O sea, yo les mencioné hoy que podíamos medir cómo están repartidos los consumos y medir cómo era la calidad del servicio. Bueno, esto es una medida de cómo estamos alimentando nosotros o cómo es la tensión de alimentación, y a partir de ahí podemos tomar también alguna medida al respecto. Bien, como idea, a partir de las mediciones nosotros podemos discriminar las cargas que hay conectadas en cada una de las fases y procurar que los consumos sean lo más balanceados o equilibrados posibles, ¿sí? Que nuestras tres fases estén, digamos, con cargas lo más similares posibles, para que no tengamos estos desbalances como los que los mostrábamos en las imágenes. Y también hacer mediciones para ver cómo es la tensión de alimentación, qué niveles de tensión tenemos, si hay alguna distorsión respecto a los armónicos. Bueno, sobre estas cosas también no nos metemos hoy. Mañana Gustavo seguramente lo va a abordar, así que lo dejamos para mañana. Y bueno, también hay que tener en cuenta cómo impactan el consumo los equipos de climatización. Fíjense que era bastante importante cómo se modificaba, casi se incrementaba en un 50% la potencia cuando nosotros conectábamos el equipo de climatización central. Entonces, bueno, eso termina resultando importante y una conclusión que nosotros podemos obtener a partir de las mediciones. Bien, ya tenemos el relevamiento de nuestra instalación, ya sabemos todas las cargas que tenemos, la cantidad, las potencias, hicimos mediciones sobre nuestra instalación, vemos cómo están repartidas las cargas, cómo son las tensiones y ese tipo de cosas. Ahora, para hacer un balance, digamos, y ya tener alguna ponderación respecto a la energía, lo que tenemos que hacer es analizar cuánto tiempo funcionan cada uno de nuestros equipos, ¿sí? Entonces, hay, digamos, determinados equipos que funcionan siempre, que siempre están conectados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay lugares en el edificio que requieren iluminación las 24 horas, ¿sí? Entonces, bueno, cuando nosotros vamos a calcular el consumo energético, tenemos en cuenta que esto va a funcionar todo el día, todos los días, todas las 24 horas del año. Pero esto no sucede con todos los equipos, ¿sí? Entonces, bueno, dependiendo de cómo es nuestro edificio, qué destino le damos, tenemos que ponderar, a ver, por ejemplo, determinadas luminarias, ¿cuánto tiempo funciona? Bueno, ahí nosotros lo que hacemos es recurrir a esa norma europea que le mencioné anteriormente, que nos va indicando respecto al qué uso se le da del edificio, a la cantidad de horas que podemos considerar para las luminarias, ¿sí? Si es una zona de atención al público, bueno, qué sé yo, 2.500 horas al año. Si es una oficina, funciona en un tiempo similar o un tiempo reducido, bueno, también podríamos ir haciendo una estimación de la cantidad de horas por año que funciona. Lo mismo para climatización, ¿sí? ¿Qué cantidad de horas funciona? El sistema de calefacción central, ¿cuánto tiempo funciona? Entonces, a partir de estas estimaciones de horas, podemos nosotros hacer estimaciones en la energía de cada consumo en forma particular, ¿sí? También hay factores de carga, o sea, no todos los equipos funcionan a plena carga todo el tiempo. Entonces, bueno, existen algunas reglamentaciones o algunas guías que nos van diciendo qué factores de carga vamos a tener, por ejemplo, para el sistema de enfriamiento de servidores o para las computadoras y también la cantidad de tiempo en que funcionan. Sí, bueno, entonces, para la estimación de estas horas por año,
podemos recurrir a otras normas particulares que nos pueden ir definiendo el camino y nos van marcando la pauta de qué tiempos considerar. Bueno, a partir de todo esto, nosotros podemos hacer una especie de balance y decir, bueno, ¿qué energía destinamos por año a iluminación? ¿Sí? En este caso, se hizo un análisis y se le asignaron los tiempos correspondientes, y por ejemplo, el sistema de iluminación, casi 15.000 kilovatios hora por año. ¿Sí? La parte de informática lo mismo, electrodoméstico, bombeo, computación, calefacción. ¿Sí? Y con todo eso, bueno, podemos analizar qué porcentajes corresponden a cada uno. ¿Sí? Fíjense que si nosotros agrupamos climatización, enfriamiento y calefacción en un solo grupo, estamos hablando de alrededor del 42% de la demanda. La iluminación se lleva un 28% y la computación un 24%. ¿Sí? Entonces, bueno, la iluminación es un tema bastante importante. Entonces, estamos del orden del 30% del consumo de energía eléctrica. Entonces, bueno, ¿qué oportunidades podemos considerar nosotros para mejorar el consumo en cada una de estas áreas? ¿Sí? Bueno, y después podemos sacar la energía anual. ¿Sí? Somos 55.000 kilovatios hora por año en esta instalación en particular. Entonces ahora ya tenemos caracterizada nuestra instalación. Sabemos dónde estamos parados al día de hoy. ¿Sí? Cómo distribuimos nosotros la demanda de energía eléctrica en función de los diferentes consumos que tenemos en nuestra instalación. ¿Sí? Entonces ya tenemos la base. Estamos parados acá. Bueno, a partir de ahora, ¿qué medidas tomamos? ¿A dónde vamos a apuntar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recursos disponemos? Entonces ya sabemos qué instalaciones tenemos, cómo tenemos conectados a nuestros consumos a nuestra red interna de nuestro edificio y qué energía estamos demandando por año. Entonces ya tenemos la base para empezar a tomar decisiones. Bien, entonces ahora vamos a analizar qué es lo que ocurre con el tema de la factura. ¿Sí? Ya caracterizamos nuestra instalación y a ver qué estamos pagando nosotros. ¿Sí? Cómo estamos consumiendo a lo largo del año. Entonces, tenemos acá la imagen de una factura. ¿Sí? Por ahí, la zona más importante es la que tenemos acá, remarcada en rojo. Entonces, la tenemos con un mejor detalle aquí. Entonces, estos son los distintos periodos que están indicados en la factura. Y aquí están los costos correspondientes a esta factura en particular. Sí, entonces, por ejemplo, tenemos, fíjense, esta es la potencia, ¿sí? En cada uno de estos periodos, y esto es la energía eléctrica en los mismos periodos. Entonces, tenemos obviamente el cargo variable, y como es un edificio que tiene cierta importancia, cierto porte, se paga también por potencia contratada. Fíjense que en este caso la potencia contratada es de 20 kilovatios. ¿Sí? Entonces, pagamos la energía y pagamos la potencia contratada. Pero además, hay un detalle que nos resulta menor aquí. Como contratamos 20 kilovatios, si miramos la potencia a lo largo de todos estos periodos, fíjense que en casi todos los periodos nos estamos pasando de potencia. 37, 31, 26, no tenemos ningún periodo de 20 kilovatios. ¿Sí? Entonces, la distribuidora nos penaliza a nosotros porque estamos excediéndonos en la demanda. ¿Sí? Entonces, el costo de la potencia en exceso lo pagamos más alto que el que contratamos. ¿Sí? Fíjense que acá están los números y es un poquito menos del 50% superior. ¿Sí? Entonces ya estamos aquí en este ítem pagando una penalidad porque nos estamos excediendo en la demanda de la potencia que contratamos. Y por otro lado también, acá hay otro ítem que es el exceso de energía reactiva. ¿Sí? Entonces también estamos pagando una penalidad porque no tenemos el coseno de phi dentro de los valores que nos requiere a nosotros la distribuidora. ¿Sí? Entonces fíjense que con solo analizar
una de las facturas, y teniendo un poco la idea de 8 meses del año, o 7, perdón, nos estamos dando cuenta de que una cosa que podríamos hacer es contratar la potencia acorde a lo que nosotros estamos demandando, de forma tal de no estar pagando penalidades. Otra cosa que se puede hacer es tomar alguna medida respecto de la corrección del coseno de phi. Con eso podríamos lograr dejar de pagar, digamos, penalidades en ese sentido. Bien, entonces eso es con el análisis de la información que hay en una de las facturas, ¿sí? Si contamos con más facturas, lo que nosotros podemos hacer es el análisis a lo largo de, digamos, el tiempo de que dispongamos. Fíjense, acá hay un análisis en esta tablita de distintos periodos, ¿sí? Tenemos el año 1, el año 2 y el año 3. Entonces, tenemos las distintas potencias en todos estos periodos y la energía correspondiente, ¿sí? Y acá también tenemos marcado la potencia en exceso, ¿sí? En cuanto nos estamos excediendo de los 20 kilovatios que contratamos, ¿sí? Entonces tenemos la energía media anual, ¿sí? La energía estimada, esta es la energía que estimamos con los consumos y las horas que le asignamos anteriormente a partir del relevamiento y lo que nos recomiendan las normas. Entonces, bueno, vemos que tenemos una demanda excedida y que sobre el total facturado estamos pagando algunas penalidades que podríamos dejar de pagar. Bien, a partir de ahí, entonces hay que ver, bueno, esto que es potencia, energía, a ver qué costo tiene. Les aclaro que esto es desde hace algunos años, los costos no están actualizados al día de la fecha, pero bueno, está piola para ver y tener algunos números en la cabeza, ¿sí? Entonces tenemos la demanda excedida en pesos, el total facturado y el porcentaje que nos termina significando las penalidades respecto al total facturado, ¿sí? Entonces fíjense que hay bastante dinero también que estamos destinando a pagar penalidades que nos lo podíamos ahorrar y reinvertir mejor en nuestra instalación, ¿sí? Entonces fíjense que haciendo un balance, estamos destinando el 6% del dinero que pagamos de energía al pago de penalidades, ¿sí? Entonces, haciendo un mejor uso y haciendo algunas correcciones respecto a nuestra instalación, que algunos pueden ser simplemente un trámite, podríamos optimizar un poco cómo estamos gastando nuestros recursos. Bien, ¿y qué oportunidades de mejora? Bueno, tenemos 111 tubos fluorescentes de 36 vatios, ¿sí? Esto nos significa aproximadamente 10 kilovatios hora por año. Si reemplazamos estos fluorescentes por tubos LED de 18 vatios, podríamos tener un ahorro del 50% en el consumo únicamente de iluminación. Si consideramos solo el costo variable de la energía, ¿sí? Esto implicaría algo así como 19.600 pesos por año, ¿sí? En este caso no estamos contemplando la potencia contratada ni los impuestos, ¿sí? Entonces, como ya le dije desde que esto es de hace unos años, el costo de las luminarias ahora puede resultar diferente, seguro que lo es, pero bueno, en ese momento valían 150 pesos, ¿sí? Entonces reemplazar estas 111 tubos fluorescentes nos implicaría un gasto de 16.650 pesos, ¿sí? En un año, con lo que ahorramos, ya cubrimos el costo de inversión en equipamiento para reemplazar los tubos fluorescentes por tubos LED de menor consumo. Bien, y sobre otra cosa que se puede actuar en este caso es el pensar en un control de iluminación, ¿sí? Que eso también podría presentar alguna oportunidad de mejora y de ahorro en energía eléctrica. Bueno, de algunos equipos en la parte de climatización no contamos con las características de la eficiencia, ¿sí? Entonces,
a la hora de realizar recambios, tenemos que tratar siempre de contemplar aquellos que presenten un mejor desempeño energético. Y si hablamos de climatización, hay algunas acciones que podemos tomar que no tienen que ver mucho con la parte eléctrica, pero que sí terminan impactando, que es contemplar un mejor aislamiento térmico del edificio, ¿sí? Por ejemplo, el uso de cortina, de BH o algún tipo de tratamiento reflectivo para evitar, digamos, para aislar mejor nuestro edificio. Entonces, eso también puede tener un impacto en la disminución del uso de energía. Por ejemplo, el aire acondicionado de los servidores, como tiene un tiempo de utilización alto, también deberíamos seleccionar equipos de alta eficiencia, ya que funcionan una gran cantidad de horas en el año. Y otra cosa que también no demanda mucha inversión, pero si tenemos unidades de climatización exteriores, ¿sí? Lo que por ahí se conocen como los compresores, evitar que tengan exposición directa al sol, ¿sí? O sea, tomar alguna medida de protegerlas de forma tal de que no estén expuestas directamente a la radiación solar. Y bueno, la computación, vimos que nos representaba el 25% de nuestra demanda, entonces bueno, cuando elijamos equipos de computación tenemos que seleccionar aquellos que tengan mayor eficiencia de forma tal de ir reduciendo también este 25%. Bueno, como comentarios finales de este ejemplo, respecto a la facturación, podemos contratar el valor de potencia acorde con el consumo real, y esto requiere un trámite en la empresa distribuidora nada más. Esto podría, digamos, ahorrarnos alguna cantidad de dinero, y también disminuir consumo nos permitiría reducir la potencia contratada, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Por un lado, contratar la potencia acorde al consumo, y bueno, si queremos contratar la menor potencia posible, tenemos que actuar, digamos, con algunas medidas de eficiencia que tiendan a reducir el consumo de energía eléctrica, ¿sí? En este caso, ustedes fíjense que por lo que se vio, este edificio no evidenciaba ninguna política de ahorro y eficiencia energética, ¿sí? Así que bueno, había bastantes cosas para hacer y medidas que se podían adoptar en distintas áreas. La climatización se lleva al 40% de la demanda, entonces bueno, ahí es donde hay que ver cuáles son las condiciones en que se usan cada uno de esos equipos, y bueno, se podrían adoptar algunas medidas también en ese aspecto. Bueno, en el caso de cierre temporario de edificios, si hay edificios que durante periodos del año no funcionan, bueno, ahí es donde nosotros también podríamos pensar en tomar la decisión de modificar, por ejemplo, la distribución de las cargas, ¿sí? Y de forma tal de que estén repartidas mejor en cada una de estas fases. Bien, entonces como conclusión a lo que planteamos, fíjense que nosotros con un ejemplito mostramos cómo podemos identificar nuestras cargas, ¿sí? Y qué porcentaje tienen de participación en el consumo energético anual de este edificio, ¿sí? Establecer una línea de base para definir si aplicamos algún sistema de gestión de energía, y a partir de ahí ver qué recomendaciones podemos dar o qué medidas podemos adoptar para lograr reducir el consumo de energía eléctrica, ¿sí? Bueno, y también algunos números que están un poco desactualizados, pero para tener en la cabeza algunos costos de referencia, y que a veces no es necesario contar con recursos para invertir en energía, digamos, nuevos cambios de equipos, sino optimizar lo que ya estamos gastando. Fíjense que en este caso se pagaban un montón de cosas en penalidades, entonces, bueno, usar el dinero que estamos destinando a pagar penalidades y aprovechar para reinvertir y mejorar el desempeño de nuestra instalación. Bueno, hasta acá es lo que teníamos pensado en el tiempo acotado que tenemos.
Y bueno, espero que este ejemplito les haya servido y les resulte, digamos, para las aplicaciones que ustedes tienen en cada uno de sus municipios o de las instalaciones que tengan en cada uno de sus lugares. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a ver si hay algunas preguntas en el chat. Yo no sé si está Gustavo para que Sí. las lea o Aquí estás estoy, solamente sí. vos. Está buenísimo, Gustavo. Te dejo vos entonces. Fui copiando algunas preguntas. Ahí se las transmito a Carlos. Dale, perfecto. Roxana pregunta, ¿podría recomendarnos marcas o modelos de instrumentos para hacer las mediciones en este tipo de instalaciones? Bueno, si querés, Carlos, por ahí me parece que es más para Gustavo, que está él, digamos. Sí. Nosotros básicamente, para hacer este tipo de mediciones, usamos equipos que se conocen en la jerga como de calidad de energía. Y básicamente las marcas que más usamos son Fluke o Yoki, que son dos marcas muy reconocidas. Fluke es de origen americano, Yoki es de origen japonés. En internet obviamente van a encontrar mucha información al respecto. Bien. Carlos, cuando estabas, para contextualizar un poco, porque es una pregunta bien puntual, con el tema de análisis de facturación, Daniel preguntaba si es ahí cuando conviene instalar paneles más un medidor de energía bidireccional y venderle el sobrante a la distribuidora. Esta pregunta fue una suerte de disparador en el chat para una serie de idas y vueltas. No sé si quieres agregar algo al respecto. Bueno, a ver, volviendo respecto de ese tema, digamos, son cosas, digamos, que si bien están ligadas, hay que poner énfasis de que, bueno, si nosotros vamos a adoptar una medida de eficiencia energética, nosotros lo que estamos pensando es tratar de ahorrar, de consumir la menor cantidad de energía posible. Si uno va a instalar, digamos, algún tipo de fuente de energía renovable, como es el caso en nuestra instalación, si nosotros de alguna manera lo que vamos a hacer es dejar de comprar energía eléctrica a la distribuidora, pero no vamos a dejar de consumir energía eléctrica, ¿sí? Son como cosas diferentes para mí. Entonces, bueno, eso también es la política de cada uno que quiere hacer, digamos. Si lo que buscamos es consumir menos energía eléctrica, tenemos que actuar sobre los consumos, ¿sí? De alguna manera. Si decidimos instalar sistemas de generación, bueno, si consumimos menos y pensamos en que el excedente lo podemos vender, podríamos estar vendiéndole más a la distribuidora. Entonces, quizá la instalación de estas fuentes deberían ir acompañada de un sistema de alguna medida de lograr que nuestra instalación, nuestro edificio sea lo más eficiente, ¿sí? Porque si no tomamos ninguna medida, vamos a consumir una parte importante del sistema de generación que estamos instalando. Si a su vez logramos consumir menos, podemos pensar en que le podríamos llegar a vender más de nuestro excedente a la distribuidora. No sé si eso contesta la pregunta. Carlos, hay otras preguntas. Mario pregunta si hay algún estudio en el ahorro energético equilibrando las cargas, particularmente por las pérdidas en el neutro. No que yo tenga conocimiento, pero bueno, es lógico que cuanto más desequilibrada es nuestra instalación, más corriente vamos a tener en el neutro y bueno, eso tiene un poco que ver, digamos, está directamente relacionado con cómo es la distribución de las cargas en las distintas fases, ¿sí? O sea, cuanto más desequilibrada es, más corriente vamos a tener, eso es así, pero no, estudios puntuales que aborden esa temática en particular
por lo menos no que estén disponibles, no los conozco. Carlos, voy con otra. Andy hace una pregunta muy general. ¿Cuál sería la mejor estrategia de eficiencia energética en un edificio público? ¿Luminarias y equipos eficientes o sistemas solares? Bueno, la estrategia depende de qué tengas. O sea, fíjense que en el edificio, este es, digamos, lo que presentamos es un edificio público y tenemos un 30% prácticamente en iluminación de la demanda y más del 40% en climatización. Entonces, lo primero que tendríamos que actuar son en estos dos grandes grupos, ¿sí? Entonces, la recomendación general va a depender de qué consumos tengamos nosotros en cada edificio. Si el consumo más grande es el de iluminación, bueno, efectivamente tenemos que, ante recambios, por ejemplo, destinar nuestros recursos a luminarias que sean lo más eficiente posible, ¿sí? Pero eso va a depender también de la línea de base que hagamos en cada edificio. Tenemos que identificar en cada edificio en particular qué parte de la torta se está llevando el mayor consumo de energía eléctrica. Si es iluminación, bueno, hay que actuar sobre iluminación. Y bueno, el segundo paso podría ser recurrir, una vez que tengamos nuestra instalación optimizada, a alguna fuente alternativa como podrían ser los paneles. Perfecto. Camilo pregunta si se podría indicar qué normas se pueden consultar para asignar factor de carga de sistemas de climatización, calefacción, refrigeración, etc. En este momento no tengo presente, o sea, para climatización, pero ahí sí se podría, digamos, recurrir al manual de la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética. Ahí se indicaban algunos factores de carga para climatización, ¿sí? Está en la segunda transparencia, después esto se lo vamos a poner disponible. Ahí hay algunos, primero, se indican algunos factores de carga y también se indican algunos, el tiempo de utilización que podríamos considerar para esos casos. Entonces es una referencia, me parece que válida. Perfecto. Después Graciela pregunta si va a estar disponible la norma ISO. No, No, yo no, pienso no, que no. no. No, porque las normas, piensen que, bueno, la guía de la subsecretaría es de acceso público, eso no hay problema, pero las reglamentaciones de la guía, las normas IRAM, las ISO, todas esas, bueno, tienen un costo, se venden, entonces, bueno, no podemos nosotros ponerlas a disposición del público en general porque estaríamos, digamos, cometiendo un error, por decirlo así, ya que es, digamos, hay que comprarlas en este caso puede ser en IRAM, que las vende a todas estas normas. Y otra pregunta que hace Graciela es ¿a qué herramientas de supervisión automática se refiere? Bueno, podríamos pensar en iluminación, por ejemplo, si hay alguna parte del edificio que está, digamos, que dispone de luz natural, nosotros podríamos pensar en algún automatismo, como son las fotocélulas, para que cuando la luz natural no esté disponible, en ese momento se activen las luminarias, se enciendan las luminarias. O también sensores de movimiento. Si tenemos una habitación o un hall y hay personas adentro, podemos pensar en sensores de movimiento que detectan la presencia de personas y ahí se enciendan las luces. Y en el momento que no haya nadie en esa habitación, eh, no se requiere iluminación, estén, digamos, las mismas apagadas. Entonces, esos serían dos sistemas de automatización para la iluminación, por ejemplo, y para el tema de calefacción, obviamente, los sistemas de control de temperatura, ¿sí? O sea, el CTO de la temperatura interna de las habitaciones y actuar sobre la calefacción. Esos serían, por ejemplo, 3 ejemplos para 2 usos diferentes de la energía eléctrica. Perfecto. Pedro hace una pregunta
bastante técnica, los equipos de computación y electrónica tienen fuentes de switching y contaminan la red de forma considerable. ¿Cómo podría medirse el efecto en la disminución del factor de potencia según las cargas que afecten al factor de forma o al de desplazamiento de corriente? Me tomo el atrevimiento de responderla yo, Carlos, que es más de mi área. Te la iba a derivar a vos, esa. Sí, me la autoderivo, Sí. porque es de mi área de trabajo. Es correcta la apreciación, Pedro. Algo vamos a ver mañana, no en tanto detalle, pero cuando hay armónicas en la corriente, en un sistema, hay una suerte de exquisición de qué factor de potencia tomar en cuenta. Aquel que no tiene en cuenta las armónicas o aquel que sí lo tiene en cuenta. Matemáticamente puede comprobarse que cuando uno tiene en cuenta las armónicas, el factor de potencia se reduce sensiblemente. Entonces es como que habría una doble penalidad por armónicas y por factor de potencia. Entonces la opción correcta sería medir el factor de potencia sin la presencia de armónicas, que es beneficioso para el usuario porque siempre va a dar más alto. No sé si lo respondo, bastante técnico, pero bueno, de esta manera trato de dar un pantallazo de a dónde apunta Pedro con su pregunta. Sí, acá hay otra, Gustavo, que es, dice que en algunos países europeos existe la calificación energética de edificios, ¿sí? Mediante el etiquetado. Hace algún tiempo, no recuerdo bien si fue en Rosario, Santa Fe, hubo una iniciativa que pretendía, digamos, asignarle algún índice a los edificios, ¿sí? Entonces, no estoy al tanto si se terminó de implementar eso o no, pero sé que estaban trabajando en ese tema. Patricio, perdón, Gustavo, ¿puedo hacer una aclaración? Gustavo Villanueva habla. Sí, claro. Al respecto, es verdad, hoy por hoy la provincia de Santa Fe y la provincia de Río Negro tienen legislación al respecto sobre el etiquetado de vivienda, el etiquetado de eficiencia en viviendas. La Secretaría de Energía de la Nación desarrolló una aplicación a partir de la cual se puede hacer el cálculo. Desde el 2018-2019 se está trabajando en la certificación de profesionales para hacer ese cálculo respectivo y también en montar las escalas, ¿no? Estas escalas que tienen las etiquetas de los electrodomésticos A, B, C y una escala de colores. Por detrás hay todo un proceso de cálculo para saber hasta dónde es A, hasta dónde B, hasta dónde es C, y todo eso se hace a través de algunas pruebas pilotos. La experiencia en Río Negro, está todo ese proceso completado, está la ley aprobada a partir de diciembre del año pasado y se está trabajando hoy en la reglamentación. A nivel nacional todavía no hay una reglamentación específica, hay algunas intenciones, hay proyectos de ley que están en tratamiento, pero hoy por hoy lo cierto es que no hay una ley nacional al respecto. Sí, sí hay esta metodología, está la norma IRAN 11.900, está la provincia de Santa Fe, Corrientes también está trabajando, Mendoza está trabajando, y en el norte, en Jujuy, creo que también. Pero este es el estado de situación hoy en el país. En concreto, no hay una reglamentación específica, ¿sí? Gracias, Gustavo, por el aporte. Sí, o sea, yo tenía el conocimiento de que se estaba trabajando, pero bueno, no sabía que, por ejemplo, en Río Negro ya digamos, formalmente existía una ley. Pero bueno, muchas gracias por el aporte. Y después hay una pregunta, no sé, sí, Matías pregunta, ¿cuál es la norma europea que mencionó para estimar las horas de uso típicas de diversos equipos? No, la norma europea es para iluminación, ¿sí? Es la 15.193, en donde nos permite a nosotros estimar las horas de uso de la iluminación en función del tipo de la característica de cada edificio en particular, ¿sí? Entonces, podemos pensar en distintos tipos de edificios que pueden depender de un municipio, ¿sí? Desde la municipalidad hasta salas de primeros auxilios, hospitales municipales y, bueno, escuelas. Entonces,
hay una gran variedad de tipo de edificios, entonces, digamos, esa norma nos ayuda a caracterizar, digamos, el tiempo de funcionamiento de acuerdo a la aplicación, pero la norma que mencioné es únicamente para iluminación. Creo que están todas. Me fui armando Sí, creo que un documento, pero bueno, cuando el juez dio el tiempo de descuento aparecieron todas las preguntas, así que no sé si llegué a contabilizar todas. sí, yo también estaba ¿Sí? siguiéndolas y estaban todas respondidas. De todas maneras, como les dijimos ayer, chequea alguna consulta más, mañana van a estar de nuevo, van a estar los dos, tanto Gustavo como Carlos, en la presentación y bueno, ahí podremos saldar alguna otra duda que haya quedado. Sí, de De hecho, mi algunas parte, de las entonces, preguntas que surgieron hoy las vamos a ver mañana. exacto. De mi parte, agradecerle particularmente Carlos, Gustavo, otra vez por estar, a los participantes, porque bueno, mantenemos el número bastante alto y eso quiere decir que hay un gran interés en lo que es el tema de eficiencia energética eléctrica, así que agradecerles a todos la participación y nos volveremos a encontrar mañana a las 10 con el mismo link de acceso, conectando siempre unos minutitos antes. Así que bueno, los esperamos a todos y nos vemos mañana. Muchas gracias. Bueno, gracias a Hasta todos. mañana. Hasta luego.